¿Alguna vez has sentido que mientras más intentas salir de un problema, más profundo te hundes? Es esa sensación asfixiante de estar atrapado en una arena movediza emocional donde cada esfuerzo parece inútil. No estás solo. Hace miles de años, un hombre que lo tenía todo, poder, fama y riqueza, terminó en lo que él mismo llamó el pozo de la desesperación y el lodo cenagoso. Pero lo que descubrió allí dentro no fue su final, sino el secreto más poderoso de la Biblia para transformar el caos en una victoria absoluta. En este video no te voy a dar consejos motivacionales vacíos. Vamos a desglosar el Salmo 40 para revelarte por qué tu mayor crisis es, en realidad, la sala de espera para tu mayor milagro. ¿Sabías que existe un tipo de espera específica que obliga al cielo a moverse a tu favor? La mayoría de la gente se desespera y se hunde, pero el rey David hizo algo radicalmente distinto. Cambió su lamento por un cántico nuevo que hasta hoy sigue rescatando almas. Si hoy sientes que tus pies resbalan y el barro te llega al cuello, quédate, porque estás a punto de aprender cómo poner tus pies sobre la peña y caminar con una seguridad que el mundo no puede comprender. Tu rescate comienza en este preciso momento. Ese lugar oscuro, donde el lodo frío parece tragarte tus esperanzas y cada esfuerzo por salir solo te hunde más, es lo que el rey David llamó el pozo de la desesperación. Y déjame decirte algo importante. David no estaba usando una simple metáfora poética. Él estaba describiendo una realidad emocional y espiritual que estuvo a punto de destruirlo por completo. Hoy vamos a desglosar el Salmo 40, pero no lo haremos como un simple texto antiguo o una lectura religiosa más. Lo vamos a tratar como un manual de rescate de verdadera emergencia. ¿Te has preguntado por qué algunas personas logran salir de la crisis más profunda fortalecidas, mientras que otras se quedan atrapadas en el dolor durante años? La diferencia no está en la suerte ni en la fuerza de voluntad, sino en un secreto espiritual que David descubrió mientras sus pies se hundían en el lodo cenagoso. En los próximos minutos vamos a revelar los pasos exactos que transformaron su lamento en un cántico de victoria. Vamos a entender qué significa realmente esperar pacientemente cuando sientes que el tiempo se agota y cómo Dios logra poner tus pies sobre una roca firme cuando tú ya no tienes fuerzas ni para mantenerte en pie. Si sientes que el fango te llega al cuello, escucha con atención. Lo que vas a descubrir hoy no solo salvó a un rey, tiene el poder de sacarte a ti de ese pozo ahora mismo. El verdadero problema no es solo estar atrapado en ese lugar oscuro, es lo que ocurre en tu interior mientras esperas. Intentas de todo para escapar, buscas soluciones rápidas, intentas mantener una mente positiva o te refugias en el trabajo, creyendo que el éxito llenará ese vacío. Pero aquí está la trampa. Cuanto más luchas con tus propias fuerzas, más parece que el lodo te succiona. Es como estar en arenas movedizas espirituales. Tu propia desesperación se convierte en el peso que te hunde. David, el autor de este salmo, lo entendía perfectamente. Él no habla desde una torre de marfil, sino desde el suelo, con el rostro manchado de polvo. El conflicto principal que enfrentas hoy es esa falsa creencia de que tú tienes que ser tu propio salvador. Nos aterra soltar el control porque pensamos que si dejamos de pelear, desapareceremos. Pero la realidad es desgarradora. Tus manos están demasiado cansadas y tus pies no encuentran terreno firme. Ese agotamiento absoluto, ese momento donde tus gritos parecen rebotar contra un techo de bronce, es el punto de quiebre. Estás luchando contra una corriente que es mucho más fuerte que tú, y lo peor es que sientes que el cielo se ha quedado en silencio justo cuando más necesitabas una respuesta. Aquí es donde la mayoría de nosotros cometemos el error más fatal de todos. Cuando estamos en ese pozo, nuestro primer instinto no es confiar, sino pelear desesperadamente contra el lodo. Empezamos a manotear con fuerza, a buscar soluciones rápidas, a llamar a personas que no tienen el poder de rescatarnos o a refugiarnos en distracciones que solo nos hunden un poco más profundo. Cometemos el error de creer que si nos esforzamos lo suficiente, si gritamos más fuerte o si trabajamos el doble, saldremos de ahí por nuestra propia cuenta. Pero detente un segundo y mira tus manos. ¿Están más limpias o están más llenas de barro? El gran fallo es intentar ser tu propio salvador. Pasas noches en vela fabricando escaleras de papel que no resisten el peso de tu angustia real. Nos desesperamos porque el reloj avanza y nada cambia,
Y en esa impaciencia, tomamos decisiones impulsivas que convierten un tropiezo temporal en una herida permanente. Queremos que Dios actúe a nuestro ritmo, bajo nuestras exigencias, y cuando el milagro no llega de inmediato, nos rendimos ante el pesimismo. Olvidamos que el barro cenagoso no se vence con fuerza bruta, sino con una quietud que el mundo no comprende. Estás tratando de escapar del pozo usando la misma lógica humana que te llevó a caer en él. ¿Y sabes qué es lo más aterrador de este ciclo de intentar salvarnos por nuestra cuenta? Que las consecuencias no tardan en aparecer y son devastadoras. Al principio es solo cansancio, pero pronto ese agotamiento se convierte en una parálisis espiritual profunda. Te miras al espejo y ya no reconoces a la persona que solía tener fe. La consecuencia de luchar en tus propias fuerzas es que terminas cavando un pozo aún más hondo. Tu mente se llena de voces que te dicen que Dios se ha olvidado de ti, que tus oraciones no pasan del techo y que quizás este es el lugar donde te toca vivir para siempre. El lodo cenagoso del que hablaba el rey David no solo atrapa tus pies, atrapa tu identidad. Te vuelves cínico. Empiezas a creer que los milagros son para otros, pero no para ti. Esa es la verdadera tragedia, perder la capacidad de esperar. Te hundes tanto en la autosuficiencia fallida que tu corazón se endurece como una piedra bajo el barro. Estás vivo, sí, pero por dentro la esperanza se está asfixiando. Si no te detienes ahora, el pozo de la desesperación dejará de ser una circunstancia para convertirse en tu identidad definitiva. Y créeme, nadie fue diseñado para sobrevivir así. Pero aquí es donde todo cambia. Existe un secreto guardado en los primeros versículos del Salmo 40 que la mayoría pasa por alto, porque va en contra de toda nuestra lógica humana. David no escribió, luché con todas mis fuerzas hasta que logré escalar la pared. Él dice algo que parece una locura cuando sientes que el agua te llega al cuello. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Lo escuchaste bien? La revelación no es una técnica de supervivencia, es una rendición total. El secreto para salir del pozo no es escalar más rápido, es dejar de pelear contra el lodo y levantar los ojos hacia el único que está fuera de él. En el momento exacto en que David dejó de confiar en su propia fuerza y decidió esperar, ocurrió lo sobrenatural. Dios se inclinó. Imagina esto, el creador del universo, el que sostiene las estrellas, agachándose específicamente por ti. No te gritó instrucciones desde arriba, se inclinó para escuchar tu clamor más débil. Y aquí está la clave. Él no solo te sacó del lodo cenagoso, sino que puso tus pies sobre una roca sólida. Tu libertad no depende de cuánto te esfuerces, sino de a quién decidas esperar. El pozo no es tu tumba, es el escenario de tu milagro. Mira lo que dice David en el primer versículo. Pacientemente esperé a Jehová. Sé lo que estás pensando. ¿Esperar? Pero si me estoy hundiendo. Sin embargo, esa es la llave maestra que abre la celda del pozo. No es una espera pasiva o resignada, es una espera de confianza radical. David no dice que luchó con todas sus fuerzas para escalar las paredes de lodo por su cuenta. Él dice que el Señor se inclinó hacia él y escuchó su clamor. Aquí está el secreto. El pozo no es una sentencia de muerte, es el lugar de tu mayor transformación. Cuando dejas de chapotear desesperadamente y levantas tu voz en rendición, Dios hace 3 cosas asombrosas que cambian tu destino. Primero, te saca del lodo cenagoso. La parálisis se rompe. Segundo, pone tus pies sobre una roca, dándote la estabilidad emocional y espiritual que nunca pudiste construir por ti mismo. Y tercero, pone un cántico nuevo en tu boca. No sales de ese pozo igual que como entraste. Sales con una autoridad y una canción de victoria que otros podrán ver y escuchar. La salida no depende de tu fuerza para trepar, sino de tu capacidad para confiar mientras Él desciende a rescatarte. Imagina por un momento a alguien como tú. Llamémoslo Andrés. Andrés acaba de perder su fuente de ingresos. Las facturas se acumulan y el miedo lo despierta a las 3 de la mañana con un nudo en el estómago. Su reacción natural es la desesperación, buscar soluciones rápidas, pedir préstamos peligrosos o tomar decisiones impulsivas que solo lo hundirán más. Eso es intentar salir del lodo por cuenta propia. Pero, ¿qué significa para Andrés aplicar el Salmo 40 hoy mismo? No es cruzarse de brazos a esperar que el dinero caiga del cielo. Significa que mientras envía sus hojas de vida y toca puertas, su paz ya no depende de la respuesta de un jefe, sino de su confianza en el Creador. Es esa pausa sagrada donde él dice, Señor,
Hice lo que me corresponde. Ahora descanso en que tú tienes el control. Es dejar de chapotear angustiado para permitir que la mano de Dios lo sujete con firmeza. Es como cuando plantas una semilla. No la desentierras cada 5 minutos para ver si está creciendo. Simplemente confías en que la vida se está abriendo paso bajo la tierra. Esa es la diferencia entre seguir hundiéndote en el fango de la ansiedad o permitir que Dios ponga finalmente tus pies sobre la roca firme. Andrés estaba en su habitación, rodeado de currículums rechazados y deudas que no dejaban de acumularse. Su primer impulso fue entrar en pánico, llamar a todo el mundo y actuar desde la desesperación absoluta. Pero esa noche recordó el Salmo 40. En lugar de seguir luchando frenéticamente contra el barro, decidió, por primera vez en su vida, quedarse quieto. «Señor», susurró con lágrimas en los ojos, «ya no puedo pelear solo. Voy a esperar en ti». No fue un cambio mágico de la noche a la mañana. Los días pasaban y el silencio de Dios a veces se sentía pesado, casi asfixiante. Pero algo profundo dentro de él empezó a transformarse. La ansiedad que le oprimía el pecho fue reemplazada por una calma extraña, una paz que no tenía lógica humana. Dejó de mirar las paredes del pozo y empezó a mirar hacia arriba. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado, una llamada de un antiguo colega para una oportunidad que ni siquiera se había atrevido a soñar. Dios no solo lo sacó del pozo, sino que puso sus pies sobre roca firme. Andrés entendió que su espera no era tiempo perdido. Era el tiempo necesario para que Dios trabajara en su corazón antes de cambiar su circunstancia. ¿Qué fue lo que Andrés descubrió en ese silencio ensordecedor? Que el Salmo 40 no es un manual de autoayuda, es una hoja de ruta espiritual. David no dice que salió del pozo escalando con sus propias uñas, dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? El creador del universo se agacha, se ensucia las manos y baja hasta donde tú estás. Andrés entendió que su desesperación era el eco de su orgullo tratando de ser su propio salvador. La profundización real sucede cuando dejas de luchar contra el barro y empiezas a confiar en la roca. Porque Dios no solo quiere sacarte del problema, Él quiere cambiar el suelo que pisas. En el versículo 2 dice, «Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos». No es un alivio temporal, es una estructura nueva. No es solo que la tormenta pase, es que ahora caminas sobre algo que no se hunde. Si estás ahí, en ese lodo cenagoso de ansiedad o falta de propósito, entiende esto. El pozo no es tu tumba, es el escenario donde Dios va a demostrar que su brazo no se ha acortado. La espera no es ausencia de acción divina, es el proceso donde tus pies se preparan para la firmeza que viene después. Andrés dejó de luchar contra el barro y simplemente levantó su mirada. Y fue entonces cuando ocurrió lo sobrenatural. No fue un rayo cayendo del cielo, ni una bolsa de dinero apareciendo mágicamente. Fue una paz que no tenía sentido en medio de su tormenta. El Salmo 40 dice que Dios lo sacó del pozo de la desesperación y puso sus pies sobre una roca. Para Andrés, esa roca fue la claridad mental para ver una oportunidad de negocio que antes ignoraba por culpa del miedo. Pero lo más increíble no fue solo el nuevo empleo o las deudas que empezaron a pagarse. Fue lo que David llama el cántico nuevo. Su lenguaje cambió por completo. Ya no hablaba de derrota, sino de victoria. Su rostro, antes marchito por la angustia, ahora irradiaba una seguridad que contagiaba a su familia. Los que lo rodeaban se detenían y preguntaban, ¿qué te pasó? Y esa es la mayor recompensa de esperar en Dios, que tu rescate se convierte en un testimonio vivo para los demás. Muchos verán esto, temerán y confiarán en el Señor. Andrés no solo salió del pozo, salió transformado, con una firmeza que nada en este mundo le puede quitar. Porque cuando Dios te saca, no te deja igual que antes, te pone en un lugar alto para que otros encuentren el camino a través de tu historia. Lo que Andrés vivió y lo que el Salmo 40 nos enseña es que el cambio más grande no ocurre en tus circunstancias, sino en tu mente. Entiende esto. Mientras tus ojos estén clavados en el lodo, solo verás suciedad y hundimiento. Pero cuando cambias el «tengo que solucionarlo yo» por el «Dios tiene el control», algo se rompe en el mundo espiritual. El Salmo dice, «Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos». La peña no apareció de la nada, siempre estuvo ahí, pero el ruido de tu propia desesperación no te dejaba sentirla. El cambio de mentalidad consiste en dejar de ver la profundidad del pozo y empezar a admirar la altura de tu Salvador. Ya no se trata de lo fuerte que puedas gritar, sino de lo profundo que puedas confiar. No es una espera pasiva, es una espera expectante.
Es entender que si Dios permite que tus pies toquen fondo, es porque quiere que descubras que el fondo no es un final, sino el suelo firme donde Él reconstruirá tu vida. ¿Estás listo para dejar de mirar hacia abajo y empezar a mirar hacia arriba? Porque justo ahí es donde empieza tu verdadera libertad. Escúchame bien, porque esto es lo que nadie te dice sobre las crisis. El pozo no es tu destino final, es tu lugar de entrenamiento. Mi consejo para ti hoy es simple, pero radical. Deja de pedirle a Dios únicamente que te saque del problema y empieza a pedirle que te enseñe lo que necesitas aprender mientras estás ahí. El Salmo 40 nos revela que Dios no solo te saca del lodo cenagoso, sino que puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Entiendes la magnitud de esto? Si intentas salir por tus propias fuerzas, tus pies volverán a resbalar, porque el suelo de tus emociones sigue siendo inestable. Pero cuando permites que sea Él quien te rescate, Él no te deja en la orilla del pozo, te coloca sobre una roca sólida. Mi consejo es que hoy mismo cambies tu queja por una expectativa silenciosa. Mañana, cuando te despiertes y sientas que la ansiedad te aprieta el pecho, di en voz alta: Señor, pacientemente espero en ti. No es una espera pasiva, es una espera activa de fe. Permite que Él ponga ese cántico nuevo en tu boca. Deja de ensayar tu tragedia y empieza a ensayar tu alabanza, porque tu liberación real no comienza cuando cambian las circunstancias externas, sino cuando tu confianza en Dios se vuelve inamovible. No permitas que el eco de la desesperación te convenza de que Dios se ha olvidado de ti. El Salmo 40 es la prueba viviente de que el Señor no solo escucha tu clamor, sino que ya está extendiendo su mano para sacarte de ese lodo cenagoso. Pero recuerda la clave que aprendimos hoy. La paciencia no es pasividad, es confianza absoluta en que el Creador del universo tiene el control total de los tiempos. Andrés lo entendió, David lo vivió, y tú estás a punto de experimentarlo en tu propia carne. Tal vez hoy te sientes atrapado, pero este es el momento exacto para dejar de mirar el barro en tus pies y empezar a mirar la roca donde Dios va a afirmar tus pasos. No intentes escalar solo, suéltate y deja que su gracia haga el trabajo pesado. Tu canción nueva ya está siendo escrita en este preciso instante, una alabanza que muchos verán para recuperar su fe. No te rindas ahora, porque el rescate no es una posibilidad, es una promesa. Si sientes que este mensaje era para ti, suscríbete y comparte esta esperanza con alguien que esté a punto de claudicar. Porque recuerda, tu historia no termina en el fondo del pozo, termina sobre la roca firme. Hoy, quiero que te lleves esta verdad grabada en el alma. El pozo no fue diseñado para destruirte, sino para que aprendas a reconocer la mano de aquel que nunca te soltó. Como David y como Andrés, tu historia no termina en el barro. Tu historia termina sobre la roca, con un cántico nuevo en tus labios que muchos verán y confiarán en el Señor. No te desesperes si todavía sientes el frío de la cueva. La paciencia no es resignación, es la confianza activa de saber que el rescate viene en camino. Si este mensaje ha sido esa mano extendida que necesitabas hoy, por favor, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras reflexiones bíblicas. Déjanos un comentario con la palabra amén si confías en que Dios te sacará de ese pozo, o escribe tu petición de oración. Nuestra comunidad estará clamando por ti. Y lo más importante, comparte este video con esa persona que hoy siente que se hunde. Podría ser el instrumento de Dios para recordarle que su redención está cerca. Recuerda, Él ya escuchó tu clamor. Solo espera un poco más. Dios te bendiga.